Muy buenos días nuevamente. Vamos a continuar con las actividades de nuestras jornadas médicas y para la siguiente presentación contamos con la presencia del doctor Gerardo Martínez Trejo, quien fue el presidente de nuestra sociedad médica durante el bienio anterior, en el 2020-2021. Él es un médico cirujano egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México y realizó su especialización en traumatología y ortopedia en el extinto Hospital de Traumatología y Ortopedia del Centro Médico Nacional en los años 83-86. Desde 1995 el doctor trabaja en las instalaciones de este Hospital Ángeles Metropolitano y él nos va a hablar de terapia regenerativa en ortopedia. Gerardo, por favor. Gracias. ¿Me escuchan? Bueno, buenos días. Les agradezco su presencia, los que estamos aquí en el auditorio y los que están escuchándonos en la red. Cuando Fernando me invitó a participar en las jornadas del 50 aniversario, me vi en la disyuntiva de hablar sobre ¿de qué? Sobre un tema que en lo personal me apasiona y que es denostado, que no es creíble para muchos de nosotros los médicos, porque es eso, sí, el escepticismo médico siempre debe de ir primero para conocer las cosas. Debemos de mantener una mentalidad abierta para poder establecer las pautas a seguir. 50, perdónenme. Bueno, estoy en una sesión, señor. Preguntaron por mi nombre y ya van a venderme algo, ¿sí? Como nos pasa a todos. Decir 50 años, recordar la fecha del 19 de diciembre del 72, cuando aquel grupo de médicos que comentaba Fernando se dieron a la tarea de construir nuestra casa. Ellos no sabían que íbamos a estar nosotros, ni nosotros que íbamos a estar aquí. Pero aquí estamos, afortunadamente, celebrando 50 años. Del año pasado fue del hospital. Y 50 años, este 19 de diciembre, se cumplirán de nuestra querida sociedad. Va a avanzar, perdón. Su servidor, sí, y amigo, Gerardo Martínez Trejo, traumatología y ortopedia, ex preciso del bienio anterior. Ya lo comentó mi amigo el doctor Federico, egresado de la UNAM, hecho en CU y todo esto, y en medicina regenerativa andamos desde el 2016. La inquietud por estudiar, les diré, que empezó con un solo tema, proloterapia, control del dolor sin cirugía. Tardé 3 años en encontrar el sitio donde aprenderlo. Después vi varios temas y pues me empecé a involucrar cada vez más en esto. Mi tema, ¿sí?, es clasificación tipo A. Es una sesión informativa en aras del tiempo. No tengo conflicto de intereses ni de las terapias médicas que realizamos todos y cada uno de nosotros. No hay interés comercial de nada. No discrimino a ningún tipo de médico, ¿sí? Puede ser el señor director, el señor director médico, el interno, el médico residente. Esto es tratar de llevar parte de lo que estamos estudiando. Soy el responsable de todos los conceptos que va a emitir. La medicina regenerativa se comenta que es ciencia, muchos dicen que no. Que es ficción, muchos también lo decimos. Pero yo pienso que es una revolución del conocimiento. Una revolución del conocimiento, como ustedes recuerdan, falta que haya una pequeña translocación en un gene para crear otra situación. Y así es como va evolucionando la medicina. Y la medicina siempre ha sido dinámica, desde la antigüedad hasta lo que actualmente hacemos. Ya lo comentaron en la sesión de medicina espacial. ¿En qué va a deparar nuestro futuro en la medicina? No se sabe. Todas las medicinas vamos con este concepto. El primero, el de todos nosotros. Primero, no dañar, ¿sí?
Y así es como debemos de trabajar en todas nuestras actividades. La regeneración de la medicina tiene que ir primero con la regeneración de nuestro pensamiento médico. ¿Cómo trabajamos? ¿Cómo actuamos? ¿Cómo se va generando este conocimiento? ¿Sí? Sabemos, y muchos no lo aceptamos, muchos no lo reconocemos, que tenemos el mejor software que existe en este mundo. Nada más es nuestro cerebro. Decían que Einstein usaba una sola parte y era el mejor, y que nosotros, por lo que ustedes quieran, no nos atrevemos a usarlo. 100 billones de neuronas, ¿sí? Ay, perdón, para regresar. 100 billones de neuronas, cada una con 1000 o más sinapsis, ¿sí? Todo entrerramado que llegan, son 100,000 billones de operaciones por segundo, con 2.5 betabytes de capacidad. Moraleja, hay que usarlo, ¿sí? Nosotros que ya estamos mayores, tenemos que seguir haciendo una gimnasia mental para seguir activos. Alejar al alemán, ¿sí? La demencia senil, el Alzheimer. Hay que atrevernos a usar el mejor software. Para generar el pensamiento científico, primero surge una idea. En nuestro cerebro surge esa idea y dices, puedo hacer esto, puedo hacer eso, pero la tenemos nada más en nosotros, en nuestra mente, ¿sí? Que vas pensando y la vas empezando a desarrollar conforme vas generando el proceso de enriquecer esa idea. ¿Cómo apagar un foco? Dices, me tengo que subir en un banco, tengo que girar a la derecha, no, es a la izquierda, y todo el mundo dice, oye, es más fácil apagarlo, acá está el interruptor, ¿sí? Pero nuestra mente está enriqueciendo esa idea, ¿sí? Tenemos que hacerlo con lógica, con nuestro intelecto, nuestra creatividad y la autorreflexión propia de cada uno de nosotros. Lo más importante es el raciocinio. ¿Y de esto de qué nos sirve? Ya generé una idea, ya la enriquecí, pues nos sirve para generar un concepto. Ese concepto otra vez vuelve a pasar el mismo proceso de capacitación para enriquecimiento del mismo, ¿sí? Y poder externarlo y poderlo plasmar ya no en una idea, ya no en nuestro cerebro, ¿sí? Ni en nuestra imaginación, sino darle forma física a generarlo. Y así es como el concepto es la base del conocimiento científico y filosófico de toda la humanidad. No importa que sean asiáticos, que seamos mexicanos, no. Eso es como debemos de generar nuestro pensamiento y nuestro trabajo, nuestro devenir del día a día. Decimos que esto de la filosofía dice que tiene que ver con medicina. Muy simple. Herr Hofer, ¿sí? Filósofo de los 50, favorito de Eisenhower, comentaba en uno de sus libros, era el filósofo de la calle, ¿sí? Muy simple, muy sencillo, decía que en tiempos de cambio, quienes estén abiertos al aprendizaje se adueñarán del futuro, mientras que aquellos que creen saberlo todo estarán equipados para un mundo que ya no existe. ¿Por qué? Porque nuestro mundo se va cambiando en forma continua. Y así como va el pensamiento, ¿sí? Tenemos el mejor ejemplo de la regeneración, ¿sí? La computación, lo que los niños internos de pregrado, los médicos residentes ya lo traen en sus tablets, en sus celulares. Pues todos recordemos cuánto tiempo, ¿sí? No sé cuál sea el de él. Las instalaciones que la IBM, ¿sí? Tuvo que construir para desarrollar todo el sistema binario, el sistema de computación. ¿Quién nos diría que los hardware de Apple o de la que ustedes quieran, ¿sí? Sí van a irse transformando de tal forma, ¿sí? Que quedaron en el wash, ¿sí? Ahí tenemos todas las funciones, decimos, todo está desarrollado, todo está comprimido y tenemos acceso a toda la información. Curiosamente,
Dick Tracy, en 1931, era una tira cómica de New York Times. Él ya hablaba por su watch. Chivos. El Superagente 86, ¿sí? Una comedia del 1961, el Smartware de Smart, ya usaba el zapatófono, que es el pródromo de lo que es nuestro teléfono celular. La película del Volver al Futuro, ¿sí? Ustedes saben de la patineta que tenían, y es ya una realidad, ¿sí? Todo esto se va regenerando, se va cambiando a cada tiempo, en cada momento. ¿Por qué? Porque ahí surgen ideas, no es una idea en gente aislada, sino todo un equipo de trabajo y que se atreven a pensar y a desarrollar nuestras cosas para beneficio de todos y cada uno de nosotros. La medicina regenerativa, podríamos decir que es un don divino. Claro que sí, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos dieron el ser, respetando todas las creencias y todo lo que tengamos. Aquí esta pintura, esta falta de contacto es lo que nos separa al ser humano de ser un Dios. Afortunadamente, ¿sí? Esta pequeña hendidura nos permite desarrollar tantas y tantas cosas como seres humanos. De ahí se aprende, decimos, ¿cómo aprender? El ser humano, ¿sí? Es el ser vivo animal más débil, ¿sí? Que existe en la creación. ¿Por qué? Porque no tenemos forma de defendernos, no podemos correr rápido, brincar, saltar. Tenemos algo, que es la mente, que nos sirve para aprender. Pero si nada más tuviéramos aprender, seríamos lo mejor. Pero existe otra situación, que nuestra misma mente va creando fobias. ¿Qué es una fobia? ¿Sí? Es un pensamiento racional igual que el deseo de aprender. Así, ¿qué es aprender? ¿Sí? La definición más sencilla es adquirir el conocimiento de algo por medio del estudio o por la experiencia. Y generalmente aprendemos de los propios errores. Decía Calimán que el hombre es el único animal que comete el mismo error 2 veces. Y es cierto. El aprender, el amor a aprender se llama polimatía. ¿Sí? Eso está en todos los diccionarios. ¿Sí? Y ese amor a aprender, en mis tiempos de estudiante, me decían, ¿eres estudiante? Sí. ¿Por qué no ejerces tu derecho? ¿Cuál es mi derecho? Aprender. Claro que si tomas el riesgo de aprender y te puede gustar, te vas a enamorar y siempre vas a querer seguir aprendiendo. El médico y todas las profesiones siempre tenemos que seguir aprendiendo. Nadie lo sabe todo, afortunadamente, y todos somos un equipo. ¿Qué es una fobia? Es la consecuencia de un miedo aparentemente consciente, ¿sí? Y nunca nos damos cuenta que existe, acompañado de un comportamiento ansioso que se expresa de muchas formas: aracnofobia, aerofobia, miedo a las alturas, las fobias que tengamos. ¿Existe esto en el aprendizaje? Claro que sí, que se llama epistemofobia, temor a adquirir conocimientos que contradigan las propias ideas, que tienen una actitud evasiva ante los procesos del aprendizaje. Estas personas evitamos leer libros, revistas, periódicos y desconfían de las ideas de los otros, ¿sí? Por lo tanto, se quedan estáticos. El hecho de atacar o no atacar, sino confrontar las propias ideas con lo que externamos es lo que hace que entren en conflicto, porque no aceptan las otras situaciones o las ideas de otras personas. La doxafobia es temor a recibir opiniones de los demás y al conflicto de ideas. Es lo más triste que tengamos, ¿sí? Que de un ser humano no pueda aceptar los comentarios, no que los acepte a rajatabla, sino darle la oportunidad a que se presenten. Así, con este preludio de conceptos, ¿sí? Vamos a empezar a hablar de medicina regenerativa, que es el tema. Y en medicina siempre hay dogmas y paradigmas.
El por qué, las 4 formas de escribir por qué, ¿sí? Tienen sus significados, cada uno debemos de saber usarlos. ¿Por qué con acento y juntos? Sinónimo de causa, motivo, razón. ¿Por qué? Introduce a oraciones. ¿Por qué separado? Introduce oraciones exclamativas o interrogativas. Perdón. ¿Y por qué separado? Introduce una subordinación ordenada. ¿Sí? El por qué es la palabra de los niños y el por qué es la palabra que debemos usar todos y cada uno de nosotros como médicos. No importa nuestra edad. Un dogma es el punto esencial de una religión o doctrina o sistema de pensamientos que se tienen por cierto y que no pueden ponerse a duda dentro del sistema. Aquí, como pueden ver, se resalta que no pueden ponerse en duda. Ese es el grave error de un dogma, porque todo en la vida es regeneración, todo es cambio. Así que dogma, los sinónimos, patrón, modelo, ejercicios, Platón decía un ejemplo a seguir, ¿sí? Thomas Kuhn decía que un conjunto de prácticas que definen una disciplina científica en un periodo específico de tiempo. Aquí ya entramos en un periodo específico de tiempo, quiere decir, él acepta que todo va cambiando. El pensamiento científico cambia y crece al romper dogmas y paradigmas con una actitud y mentalidad positivas para aprender. Romper mentalidad y volver a aprender. Triste es la medicina que tenemos, ¿sí? Desde hace mucho tiempo decíamos que era medicina basada en evidencia, la medicina basada en experiencia de nosotros los mayores o por algún evento que tuviéramos la experiencia, y lo más triste es la medicina basada en existencias. La medicina científica, regenerativa tiene evidencia científica, se basa en la experiencia y tiene valores y preferencias. Puede resaltar que es un mito o una realidad, lo que ustedes quieran ver, científica o charlatanería, como yo estoy hablándoles. ¿Existen las células madre o no existen? ¿Cómo son? ¿Dónde se encuentran? ¿Sí? A base de comentarles que la medicina es medicina no convencional para el manejo de diferentes enfermedades del ser humano. Esto se lo resalto porque dicen que es medicina alternativa. Ninguna medicina es alternativa, son diferentes formas de hacer medicina. Y no convencional que hemos desarrollado, no convencional se refiere a la medicina que hemos desarrollado durante todos los años que tenemos. Yo soy alópata, ¿sí? Y ando ahorita en este otro mundo. Actualmente se aplica en enfermedades crónico-degenerativas de tipo estética, osteoartrosis, demencia senil, ¿sí? Y esto es en todo el mundo. En la actualidad es una realidad, o será la medicina del futuro. Ya estamos dando los primeros pasos y sí, créanme, será la medicina del futuro. En el proceso de obtención de células mesenquimales se obtienen todos los controles, ¿sí? de su obtención tanto en el laboratorio, quirófano o bien en el consultorio. Se obtienen de diferentes formas, ¿sí? Y aquí un pequeño chascarrillo. Dicen los científicos, no podemos eliminar el VIH. Y la célula madre dice, y si yo lo elimino, ¿qué pasa? Las células mesenquimales, sí, para el manejo de las enfermedades crónicas degenerativas, sí, no tienen ninguna manipulación externa, no se agrega nada, ¿sí? Siguen siendo las mismas, nada más se estimulan para despertar las propias propiedades que ya tienen, ¿sí? En sí las células. Diferentes estudios en esta época de COVID, ¿sí? La que acabamos de pasar, surgieron muchos estudios, ¿sí? Libros, legados y todo esto. Para llegar a este punto hay que saber un poquito de historia. El logotipo de la Sociedad de Medicina Regenerativa, ¿sí? Es en cuenta de la historia de Prometeo, ¿sí? El cual, ¿sí? Desafió a Zeus y fue encadenado en el monte Cáucaso, y una tarde un águila devoraba su hígado y en la noche servía para que se regeneraba, y así va a seguir por los siglos de los siglos. Después fue perdonado. Aristóteles, 360 años antes de Cristo,
usaba preparaciones de órganos animales. Paracelsus en el 1150 es que encontraron el papiro de Evers que decía, igual se cura con igual, corazón cura corazón y riñón cura riñón. Es la base de la terapia celular. Y así diferentes autores fueron implantando, fueron haciendo preparaciones, por ejemplo, Bronze Ware, que lo conoce John Hunter, por ejemplo, el crecimiento óseo y su reparación, ¿sí? Masinov identificó la célula mesenquimal, precursora de la regeneración tisular en el 24. Aquí en 1950 una lluvia radioactiva en Francia no permitía la regeneración o colocación de trasplantes halogénicos en los diferentes pacientes, pero se percataron de que en gemelos se podía hacer con mayor facilidad. De South, ¿sí? Describió la HLA, la proteína del rechazo tisular, y de ahí ya empezaron a generarse más y más avances, ¿sí? La naturaleza del clonal de la médula ósea en el 60, en el 68, el primer trasplante de médula ósea de hermano a hermano, ¿sí? El síndrome de la niña burbuja, era un niño, tendría 11 años, decía yo, qué triste es vivir en una burbuja, y ese niño en Nueva York vivía en una burbuja porque tenía alergias a todos, si salía, se moría, ¿sí? Dice, qué tristeza es eso, pero qué bueno que estará avanzando la medicina. La médula ósea es el precursor de todos las estirpes celulares que nos van a regenerar la medicina regenerativa. Así, tenemos, por ejemplo, el primer trasplante de células madre de cordón umbilical, de familiar a familiar, en el 88, en el 93 a otras personas, ¿sí? Y ya hablando sobre el tema, ¿sí? Hablaremos de células mesenquimales, ozonoterapia, proloterapia y terapia neural. Como pueden ser, son diferentes técnicas que van a hacer medicina regenerativa. Es una nueva rama de la ciencia, ¿sí? Que aplica las técnicas más avanzadas de la medicina biológica y de la física para ayudar a sanar las enfermedades de la vejez. Inicialmente así fue concebido la medicina regenerativa, después la innovación de diferentes médicos, diferentes investigadores, se ha atrevido a aplicarse en otras áreas, como lo iremos viendo. Se decía que era un campo en expansión y que su uso generalizado en la clínica para el 2020 iba a ser masivo. Pues no sabían de la pandemia, ¿verdad? Los grandes avances médicos se permitió hablar en lesiones deportivas, en accidentes civiles, de guerra, enfermedades crónico-degenerativas. En las lesiones deportivas, por ejemplo, ¿sí? Hace 2 años, un médico de los Yankees fue a Puerto Rico a que le aplicaran células madre, ¿sí? El equipo contrario ganó su juego, cuando regresó, el equipo contrario demandó que le quitaran el triunfo porque se había dopado, ¿sí? Los leyes y los abogados y todos establecieron que no había doping, y que no había doping porque no habían manipulado las células, que eran autólogas del mismo, solo se habían estimulado. Y ya en Estados Unidos está dando grandes pasos para su aceptación, ¿sí? En beneficio de los pacientes. En medicina regenerativa, por ejemplo, el turismo médico se está incrementando, ¿sí? De Estados Unidos hacia México en busca de estas terapias. Como les decía, es conjunto de técnicas médicas que emplean material biológico, ¿sí? Son células multipotentes, primitivas, con morfología fibroblastoide, ¿sí? Originadas del mesodermo, ¿sí? Y con la capacidad de diferenciarse en diversos tipos de células. Pluripotenciales, totipotenciales, obviamente nos interesan las primeras, ¿sí? Y otro pequeño chascarrillo, esa es una célula madre con su bebé, ¿sí? Y aquí la célula madre recomendándole a su hijito que no se olvide de hacer su ciclo de Krebs y todo esto. Así que medicina regenerativa, ¿de dónde se obtiene? Las obtenemos en mayor cantidad en el tejido adiposo, ¿sí? La médula ósea, la circulación periférica, cordón umbilical y en los dientes,
¿sí? Actualmente la estimulación con ozono, ¿sí?, es lo que nos ha permitido usarla con mayor libertad, sin necesidad de tanto de los cultivos. Estos son células mesenquimales autólogas, adultas, ya diferenciadas, y que las estimulamos con ozono. Aquí, como les decía, a diferencia de las células mesenquimales de cultivo, que se obtienen de dientes, cordón umbilical o condrocitos, que sus costos son muy elevados. Fui a un curso, ¿sí?, y me decían, por 100 millones de células madre, el costo es de 20,000 pesos. ¿Y cuánto tiene que cobrar el médico? 20,000 pesos. ¿Y cuántas sesiones? De 5 a 10. Pues en México no lo podemos pagar porque no hay dinero, así de simple. O sea, eso es muy caro, tristemente. Aquí, como les mencionaba, ¿sí?, la medicina siempre va creciendo, va aumentando. Estos 3 autores, ¿sí?, se llevaron el premio Nobel, ¿sí?, en el 2019 al identificar cómo trabajan las células para regular sus actividades de acuerdo a las variables de oxígeno, ¿sí? Y así fue, ¿sí?, microdosis, que la usamos, las células madre obtenidas de tejido graso, meduloso o sangre venosa periférica, las significamos a microdosis para estimular esas células mesenquimales. Esto es todo el estroma vascular, a diferencia de lo que es nada más el plasma rico en plaquetas. El estroma vascular pues va con todos los elementos que llevamos en la sangre. Son células adultas. La ozonoterapia, ¿sí?, pues desde 1857 en Alemania, pasó a la URSS, llegó a Estados Unidos, la prohibió la FDA en el 40. En Cuba, grandes avances, grandes centros, ¿sí? Yo estaba iniciando mi residencia cuando un muy buen amigo mío se tuvo que ir a Cuba, ¿sí?, por un infarto cerebral, estudiante de medicina, ¿sí? Y allá estaba, ¿sí?, tenía el recurso, ¿sí?, y la gran aportación de Cuba para el mundo, en lo personal, y yo comento, es la portabilidad de hacer la ozonoterapia en todo el mundo, ¿sí? Acierto y error, ahorita se les voy a explicar por qué, ¿no? Mucha gente no tenía la oportunidad de ir a Cuba a estos centros. Así que estos 3 autores, un inglés, un escocés y un americano, por separado encontraron esta maquinaria que la diferencia, dicen, es un átomo, O2 a O3. Y se llama ozono porque significa oloroso. ¿Por qué? Porque a grandes dosis es pernicioso para la salud, como todos los gases. En esta diapositiva podemos decir que la ozonoterapia es analgésico, es antiinflamatorio, es bactericida, ¿sí?, oxigenación tisular, es bueno para el estrés oxidativo del que muchos de nosotros tenemos, y a microdosis estimula las células mesenquimales. Es bactericida, por ejemplo, de este tamaño, tan grande es o tan beneficioso es que las grandes compañías lo usan para limpiar sus almacenes, ¿sí?, eliminar todo tipo de germen. La ozonoterapia se manifiesta como una terapia de tipo mayor o menor, puede ser intramuscular, puede ser transrectal, dérmico, óptico o a nivel de columna, haciendo la discólisis. Aplicaciones tenemos para todo. Aquí es el riesgo que tenemos. Esto de la ozonoterapia es un acto médico que debe hacer un médico con el reconocimiento de todos los riesgos que existe. El problema es la facilidad de su compra de los equipos y el mal uso por el personal no médico. Uno de mis pacientes me comentaba que la vecina tuvo que comprar el equipo para darle ozonoterapia al esposo y después ella ya daba ozonoterapia, ¿sí? Me decía, ¿es correcto? No, no es correcto porque tiene también riesgos. La terapia neural, sí, esto es aprovechando los puntos energéticos de la acupuntura, ¿sí?, que la acupuntura tiene más de 5,000 años, pero todavía dicen medicina alternativa. La terapia neural se descubrió por accidente, como suele ser muchas cosas en medicina, por los hermanos Huneke en Estados Unidos. Se le llama acupuntura alemana porque usamos procaína, que fue un anestésico, que no fue tan buen anestésico,
pero un excelente vasodilatador, ¿sí? Desde 1905. Esto es, estimula los puntos energéticos. Se usa preferentemente para nosotros, los viejitos, ¿sí? Para evitar el deterioro mental, la amnesia, la artritis, neuritis, todo lo que conlleva al paso de la edad. El languor, los trastornos de la libido, hasta eso, ¿sí? ¿Sí? Podemos manejarlo. Proloterapia, ¿sí? Proloterapia es, toda articulación es tan sana como fuertes son sus tendones, ligamentos y músculos. Control del dolor sin cirugía, esto es lo que les comentaba que fue mi primer paso, ¿sí? Para llegar a estas instancias. Viene de proliferación, terapia, tratamiento o manejo. ¿En qué consiste? Es la inyección de sustancias irritativas en la inserción ósea de ligamentos y tendones, estimulándolos a proliferar, y esto es a sanar. Es la antítesis de lo que es un bloqueo terapéutico, que usamos esteroides. Incluso con esta técnica no usamos antiinflamatorios, porque cortamos el proceso de reparación. Se aplican los puntos de sitios de lesión para generar inflamación y cicatrización de la lesión. No azúcar, no antiinflamatorios y no frío. ¿Por qué? A diferencia de nuestra medicina alópata, de la cual yo fui generado, ¿sí? Pues siempre tienes un golpe, lo primero es frío, ¿sí? Primero es un antiinflamatorio. Ahí se corta el proceso de la inflamación. La inflamación no es dañina, no es maligna. Al contrario, es el primer paso de la reparación de una lesión. Para llevar a casa, esto es simple, muy simple. Los tratamientos médicos no se contraponen, se complementan, ¿sí? No hay lucha de poderes. Uno, como médico, siempre debe ser muy honesto al ofrecer una alternativa de tratamiento. Siempre debemos de estudiar a nuestro paciente. Aquí no termina todo. ¿Por qué? Porque la consulta médica, nosotros como médicos, con todo el respeto de todos y cada uno de ustedes, debemos regenerarnos, ¿sí? La consulta médica debe de evolucionar. Claro que sí. Imagínense ustedes, ¿sí?, en este momento que tengamos un día sin internet. Se le acabóse, ya no digamos el comercial, sí, no el de nosotros, no podemos comunicarnos con nuestros amigos, no podemos mandar un WhatsApp, no podemos hacer nada. Pero nos olvidamos del cerebro. Y ahí, por ejemplo, esto es, el internet es todo y a la vez es nada. No dejemos de usar nuestro software. El modelo biomédico de la enfermedad ya generé buen efecto, ya se escuchó un ronquido, gracias, ¿sí? El modelo biomédico que siempre hemos usado es el que llega a ser, podemos decirlo, simplista, porque es causa-efecto, ¿sí? Y actualmente debemos de, y decimos, esta pastilla para esto, esta pastilla para aquello, esta pastilla para esto. Debemos de ver qué otras cosas tiene este paciente. Así que debemos regenerarnos con el modelo biopsicosocial. La enfermedad es una interacción dinámica y recíproca entre variables biológicas, psicológicas y socioculturales, sin importar la raza, ¿sí? Es para todos, y sin importar edad y todo eso, y la ente de enfermedad. Los médicos debemos reinventarnos, la evaluación y tratamientos deben evolucionar desde nosotros mismos. Recuerden que la información médica y el paciente solo nos separa un clic, ¿sí? El doctor Google, Yahoo, todos ellos son los médicos más consultados. Llega el paciente, esto yo lo vi con Google, ¿sí? La interpretación que le demos a los pacientes es lo que nos va a hacer la diferencia para que el paciente pueda entender mejor su problema. Asimismo, ¿sí?, nuestra relación médico-paciente debe ser empática, con un diálogo abierto, ¿sí? Debe ser muy ética, la caligrafía debe ser perfecta, ¿sí? Explicar la prescripción médica, no lo que ahora nos ponen ahora que hagamos las recetas, responder dudas del paciente y si el paciente tiene unas dudas, decirle, puedes consultar con el doctor Google,
¿sí? Y ya cuando leas, regresas conmigo y lo explicamos. Aquí en el concepto de caligrafía, un grupo de WhatsApp de médicos ortopedistas del Centro Médico Nacional, en el cual estoy, mandaron uno que decía que la letra del médico se llamaba Garambaina. Ve uno el diccionario y Garambaina es un lenguaje muy florido, una forma de vestir muy florida, pero no quiere decir que sea la letra del doctor. En médico Apalos, sí, un dramaturgo satirizaba la letra del médico y se conectó el concepto letra de doctor, ¿sí? En 1905, en el Lancet, hicieron un reporte y empezaron a hacer estudios y mostraron 4 tipos de letras, ¿sí? Y esta es la diapositiva en la cual dicen que es la mejor de todas estas 4, ¿sí? Pero fue todo un estudio, en 1945 otra vez volvieron a hacer el repaso de esto. Esto es lo que es la plática, ¿sí? Ahora vamos a tratar de hablar, ¿sí?, lo que es nuestra sociedad médica en el bienio 2021, ¿sí? Con todas las ilusiones, formé mi equipo de trabajo, ¿sí?, para ofrecer lo mejor de nosotros y de todos y cada uno para la sociedad, ¿sí? Así, esta es nuestra foto oficial, ¿sí? A todos mis médicos los invité por la amistad que guardo con ellos, ¿sí? Afortunadamente, por el transcurso del tiempo, llegó un mejor amigo, ¿sí?, el doctor Federico, que sin ser miembro de la sociedad, le dimos su lugar, ¿sí?, y tenía voz y voto, ¿sí?, por las aportaciones que nos hizo sin interés alguno. Eso fue lo más loable. Fede, gracias, amigo. Llegamos el bienio 2021, ¿qué actividades, qué vamos a hacer? Tuvimos 3 juntas, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, esto y todo. Llega el COVID-19 y nos hace un cierre de actividades. Ese cierre de actividades nos conflictó a todos. ¿Qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? No sabemos ni para dónde, ni para allá, para acá, ¿sí? Y en algún punto, en algún momento, se ocurrió sesiones en línea. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Qué hacer? El doctor Jorge Silva dice, yo conozco a alguien y que todavía lo soportamos, a Miguel, con todo su equipo. Mike, gracias, ¿sí? Y fueron los que nos ayudaron a generar las sesiones en línea. Todos trabajamos, decimos, ¿qué vamos a presentar? Sesiones sociales y culturales. Vamos a tratar de llevar lo mejor. Y cuando las inauguramos, yo les decía, del auditorio del Hospital Ángeles Metropolitano para toda la membresía, iniciamos, ¿sí? Fue muy agradable ver que la gente se conectaba y entrábamos y había una interacción total. Conocí a un médico ¿quién era? El doctor Santillana, y hacía unos comentarios excelentes. Oye, ¿y quién es? No, pues está en El Español. No, él viene de toda su vida, ha estado con nosotros, se fue para allá, pero sigue con la sociedad, ¿no? ¿Sí? Entonces, tratamos de estimular, ¿sí?, de diferente forma, ¿sí?, que los médicos de pregrado, ¿sí?, se integraran, ¿sí? A la membresía les rifábamos una botella de vino, 5 premios por sesión y todo esto, ¿sí?, tratando de estimularlos, ¿sí? En las sesiones culturales, por ejemplo, ¿sí?, fueron cambiando no solo conocer lugares y estas cosas, sino llevar música, llevar alegría, ¿sí?, que en algún momento de la pandemia, en la desesperación, con el doctor Brito que lo comentábamos, oye, es que esto nos estamos cayendo, tenemos que hacer un cambio. Hicimos un homenaje al Día de las Madres con la voz con un concierto de tenores, ¿sí?, sopranos, ¿sí?, con hijo de 2 médicos de aquí de la sociedad, ¿sí? El hijo de Jorge Silva nos dio un super show, ¿sí? Y así fuimos tratar de llevar alegría, ¿sí?, a lo que es que era la membresía. En el 2020 se hicieron 17 sesiones académicas, 15 culturales, hubo eventos especiales, una sola comida de la amistad, ¿sí? Sí, ¿por qué? Porque se cerró todo. Se llegó la remoción de la doctora Cruz Toledano, hicimos su despedida y
tomamos la decisión de nombrarla socia honoraria de nuestra sociedad por su trabajo con todas las mesas directivas en las que ella estuvo. Siempre la doctora Cruz Toledano estuvo junto con nosotros, apoyándonos, incentivándonos y dando todas las facilidades, ¿sí? Llegó el ingeniero, ¿sí?, José Manuel Mendoza, ¿sí?, y tuvimos una cena de expresidentes. En el 2021, 27 sesiones académicas, culturales 19, y ya hubo eventos especiales, hubo una ventana para hacer dichos eventos, ¿sí?, en los cuales siempre estuvimos monitoreando, siempre exageramos en las medidas de prevención, siempre nos cuidamos en la sana distancia, en lo que no aceptaron muchos, ¿sí?, pero siempre tratando de llevar y estar dando. 2 semanas después siempre notificábamos y reparábamos, enfermos cero, ¿sí? Oye, pues vamos bien. No sabíamos qué iba a pasar, ¿sí?, pero sí nos arriesgamos. Tuvimos comidas de la amistad, una noche mexicana, noche de Halloween, villancicos, cena de expresidentes. En los eventos especiales en el 2021 hicimos la fiesta de fin de año, que casualmente coincidió con los 50 años de nuestro hospital. 4 de diciembre del 71, 4 de diciembre del 21. Como anillo al dedo, y en sábado, ¿sí? Estos fueron nuestros eventos especiales en los cuales pudimos salir, ¿sí? Y un pequeño reconocimiento a un libro y a un conocimiento. El libro y el conocimiento nos permiten soñar despiertos, nos permiten viajar sin caminar y nos permiten vivir y tratar de ser felices. Leer, tener un libro en la mano es una bendición. Y si aquí ustedes piensan que el COVID apenas es reciente, no, en el 62 ya en un cartoon, una caricatura ya lo manifestaba, ¿sí? Como pueden ver, ya había la videollamada, el home office, el uso de la careta, ¿sí?, otra vez el home office con un jefe regañón, los cursos online para ejercicios, y aquí véanlo, la videoconsulta, ¿sí?, y la cuarentena, que ya vamos a decir la cuarentena. Eso es todo, muchas gracias, ¿sí?, y para llevar su servidor, estoy en el consultorio 130, mi número de celular y mi correo. No acepto WhatsApps, siempre llamadas. Muchas gracias. Doctor Martínez Trejo, muchas gracias por tu excelente plática. Y te tocó desafortunadamente los años de la pandemia, el 2021, pero sin lugar a dudas creo que tu bienio va a pasar a la historia y que supiste tú y tus colaboradores hacer muy bien las cosas. Y estoy orgulloso de haber pertenecido a tu mesa directiva. Aquí un pequeño corte comercial. La primera vez que Fernando, ya como vicepresidente, se integró con nosotros, le hice una pregunta y él, como buen norteño, me contestó como norteño. Dije, Fernando, ¿cómo quieres trabajar? ¿Como socio, como miembro integrante de este bienio, o quieres separado para tu aprendizaje? No, ¿cómo crees? Yo trabajo con ustedes juntos, en todo. Bueno, así de norteño. Y creo que hiciste muy, muy bien las cosas. A nombre de la Sociedad Médica y de la mesa directiva, tu diploma que ampara tu excelente plática. Faltan un minuto. Y, ya me lo corté. Y este jarabe que es regenerativo también muy regenerativo. A algunas cosas. Oxidativo. Muchas gracias. Gracias.